Muy buenas noches y bienvenidos a todos, todas y todes al segundo conversatorio de Más Cultura. ¿Por qué pensar la cultura desde el feminismo? Mi nombre es Priscila Solano, soy artista escénica y gestora cultural, pertenezco a la colectiva Femininjas, soy parte del equipo coordinador del Rural Fest y también soy miembro de Teatrum Danza. Esta noche tengo el honor, de verdad el honor, de compartir este espacio con mujeres que son inspiración y creación para otras mujeres, incluyéndome. Les doy la bienvenida esta noche a Lisette Valdivieso. Liz es actriz de teatro profesional, gestora cultural, comunicadora social. Tiene más de 12 años de trayectoria en el quehacer artístico, con sus presentaciones y talleres. Ha viajado por las 24 provincias del Ecuador y en el extranjero ha llegado a Perú, Chile, Argentina, España, Alemania y Bélgica. Es gestora del Encuentro de Mujeres Creadoras Alas de Luna, del cual fui parte hace 2 años, y asimismo es miembro fundadora del grupo de teatro Caminantes. Bienvenida, Liz. Liz, estás con el micrófono apagado. Ya, perdón. Ay, Dios mío, esto de la tecnología siempre me hace malas pasadas. Bueno, mucho gusto a todas, bienvenidas y también gratitud infinita por abrir este espacio y a toda la gente que se está sumando, pues qué lindo que puedan tener interés por escuchar las voces de las mujeres que estamos en este camino artístico, en este camino cultural, y como desde nuestros espacios vamos tejiendo redes, ¿no? De las distintas formas de hacer feminismo. Así que, pues nada, solo agradecida y qué honor también ser parte de este conversatorio. Un abrazo grande, grande, Liz, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nuestra siguiente compañera es Ivana Carrillo, o también le conocemos como Violeta. Violeta es comunicadora social, ilustradora y activista feminista, es cofundadora de Mengana Colectiva e integrante de la revista Flor de Guanto, estudiante de la maestría en Género y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Su proyecto gráfico es Diáspora, un laboratorio creativo que desarrolla campañas comunicacionales y produce objetos ilustrados vinculados al arte y al feminismo. Bienvenida, Viole, bienvenida, Ivana. Muchas gracias, Pris. Qué lindo compartir con ustedes. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Gracias por la invitación y a ver cómo vamos construyendo estas redes y estos lazos de los que habla Liz, que siempre es chévere encontrarnos, ¿no? Sobre todo en este mundo del arte, que bueno, ya hablaremos que a veces el feminismo es como que hace guiños, pero no se presenta del todo así. Muchísimas gracias, Viole, y sí, esperamos que podamos generar este tejido súper grande y súper importante entre todas y todes. Nuestra tercera compañera que nos acompaña la noche de hoy es José Machado. José es máster en Teoría y Filosofía del Arte, es gestora, docente y productora cultural independiente desde el año 2005. Es artista dedicada al arte-acción, el performance y la práctica comunitaria. Propietaria de EcuGallery, cofundadora del evento Cuarto Aparte, coordinadora y cofundadora de Salida de Emergencia. Actualmente desarrolla su trabajo y discurso artístico desde la premisa e investigación para enfocar al arte como función social y dentro de la función, como gestora cultural, investiga y aplica el reconocimiento de economía circular creativa. Qué honor tenerte en este espacio, José. Hola, Pris. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ti y bueno, a ti como representante de todos los que están en el backstage de Más Cultura. Un honor conocer y compartir esta noche con hablábamos antes de que empezara con este bonito aquelarre. Y pues nada, un saludo a todas las personas que nos dan un tiempito de su vida para escucharnos. Así es, eso es como lo más lindo, ¿no? De ir compartiendo los sentires y a través de esos sentires ir reflexionando, sobre todo ahora que
nos convocamos para esta gran pregunta, ¿no? De cómo nos encontramos con el feminismo y la cultura en estos espacios. Quisiera empezar con la siguiente pregunta que me parece como súper importante y sobre todo central dentro de los procesos sensoriales o físicos que hemos trabajado o que estamos trabajando actualmente. Quisiera preguntarles, ¿qué es poner el cuerpo para ustedes? En cada uno de sus espacios de creación, de trabajo, en sus espacios de cuidado, en general, en sus espacios. ¿Qué es para ustedes poner el cuerpo? Empiece quien desee. A ver, acá, ya que empecé yo a presentarme, pues voy a hablar, aunque luego igual no hace falta que sea un orden específico, pero bueno. A ver, para mí poner el cuerpo tiene como varios puntos de vista, ¿no? Uno es el de haber sido siempre una mujer de provincia, que eso ya desde el inicio marca una como distancia o como una segregación, porque casi todos los procesos interesantes que están en el tema político o artístico o cultural o cualquier otro tipo siempre están como centralizados en las ciudades grandes o ciudades capitales. Entonces, como poder haber llevado mi trabajo, que siempre ha tenido un enfoque de género, a lugares como el Puyo, Pastaza y actualmente a Galápagos, que es mi nuevo hogar, ha significado rebelarme en principio contra la sociedad que me rodea, porque mientras más pequeño es un lugar, es más fuerte como, más, no sé si decir más fuerte, pero es mucho más evidente, ¿no? Como esas sociedades tan machistas y patriarcales. Entonces, como estar poniendo el cuerpo y diciendo de frente, sí, yo soy feminista, sí, yo hago trabajos que tienen que ver con el tema de género, sí, estoy a favor del aborto, por ejemplo. En lugares tan pequeños ha sido ganarme enemigos, entonces siento que esa es la primera forma en que he podido poner el cuerpo y ser firme con mi convicción, ¿no? Firme con algo que a mí me mueve. Y desde el otro lado, un poco más emocional, podría decirlo, más introspectivo, poner el cuerpo para mí ha significado también cuestionarme todas mis maneras de existir como mujer, más allá de como artista, como mujer, como cuestionando también todo la violencia que cuestiono afuera, poderla cuestionar en mí, ¿no? Como ser capaz de no ver solo lo que está afuera, lejano de las prácticas que yo también tengo como ser humano, como mujer que nació en una sociedad machista, en una sociedad inconsciente, en una familia súper inconsciente, de una crianza conservadora. Entonces, como poder deconstruir eso y que me cueste y asumir que me cuesta, porque no es como 2 más 2 es 4, o sea, es como realmente hacer un trabajo de la sombra, entender todo lo que me habita y desde ese lugar también poder cuestionarme, ¿no? Poder hacer autocrítica y poder entender que si quiero como luchar contra la violencia de género, contra cualquier tipo de violencia que exista a través de mi trabajo artístico, es súper importante cuestionarme mis propias prácticas y tratar de perdonarme y tratar de sanarme, porque sé que de esa manera, sanándome a mí, puedo ser más honesta con lo que digo y no que solo quede muy para afuera, ¿no? Como abajo el patriarcado, abajo la violencia y yo misma encontrarme siendo muy violenta y muy patriarcal. Entonces, estoy como, para mí hay esa división, no sé si sería división, más bien sería un complemento o la forma integral como yo he sentido que ha sido puesto mi cuerpo, ¿no? Desde la parte más social y desde la parte más interna. Entonces, ahí le seguimos dando. Es un tema que sería largo para seguir conversando y profundizando. Pues, bueno, puedo seguir yo, Violeta. ¿Está bien? Sí. Pues bueno, a mí me ha tocado, como todo gestor y como muchas figuras femeninas que trabajan en un campo, aunque esto no es solo de las mujeres, poder subsistir y vivir del pluritrabajo que requiere estar atrás de campos que son de la creatividad, la cultura y el arte. Entonces tengo como respuestas distintas en los diferentes aspectos que finalmente llegan a entrelazarse
abrazarse desde alguna forma, ¿no? Porque poner el cuerpo es simplemente utilizar lo que Hundertwasser dice, ¿no? Utilizar esta epidermis que nos moviliza a cada uno de los espacios como este ser y como este condumio de ideales, de ideas, de éticas y filosofías que nos permiten ser como cuerpos individuales parte de luchas de cuerpos colectivos. En el campo del performance, ¿qué significa ser cuerpo? ¿Qué significa poner el cuerpo? Pues ser carne de cañón, literal, ¿no? En el caso de mi propuesta artística, yo hago toma de los espacios públicos, rompo reglas sin quebrantar reglamentos, es un poco el lema de mi discurso artístico y pues sí, me ha tocado poner carne de cañón, enfrentar pacos, enfrentar policías, guardias ciudadanos, afrontar críticas, de campo. Además, cuando uno está en el espacio público, pone el cuerpo no solo desde una crítica del discurso artístico, sino te sometes a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, estás mucho más sujeto a todas aquellas críticas que no te brindan solo el espacio institucionalizado para las artes, sino alguien que está ahí recorriendo y transitando en el momento que tú habitas la ciudad. Y eso es complejo, ¿no? Porque normalmente tú dejas una obra en el museo o en un espacio cultural y pues hay un proceso de mediación, hay un proceso que por último si le botan piedras, le botan a la obra, pero cuando usas tu cuerpo como interfaz de diálogo, la cosa cambia. Como docente, creo que he intentado habitar un cuerpo que ejerce el derecho a la educación, sin distinción de género, de raza, de absolutamente nada, y he puesto el cuerpo a tal punto de que me han logrado mandar de la universidad por ser un cuerpo que ha criticado el tema y también pues cuando se ha podido rever la mirada de lo que significa poner el cuerpo en el ideal y que eso no se quede solo en palabra, me ha permitido ahora retornar. Y desde la gestión pública como la privada, creo que es en donde más se evidencia la posibilidad de empezar a hablar de un cuerpo colectivo, ¿no? Entonces es estar, es estudiar, es capacitarte, es poder estar en un momento de toma de decisión de mediana o alta posibilidad en donde pones el cuerpo y afrontas con todas tus visiones de lo que significa el tema de la cultura para poder crear una sensibilidad. Pero poner el cuerpo, afrontar sobre todo aspectos que están sancionados por el poder o vetados desde miradas muy privilegiadas, ejerce que estés ahí, ¿no? Que provoques, que discurses. Y eso también provoca muchos conflictos en donde no se pueden a veces dialogar si no terminan en discusiones, pero es importante estar, ¿no? Es prevalecer y poder cambiar las cosas. Entonces yo creo que cuando uno afronta estas cosas, como cuando está en la calle, no es lo mismo decir no estoy de acuerdo, sino pararte ahí por horas. Con vos, Prisi, nos hemos encontrado en un par de marchas y es estar ahí, ¿no? Ponerle sal a alguien a que se trague ese gas lacrimógeno, también estar ahí en Zoom apoyándote, estar ahí cuando alguien necesita una mano. Creo que es eso, ¿no? Permanecer, resistir. Gracias, Pris. Me hace como mucho sentido lo que dice María José. Yo pensaba como en cosas similares, ¿no? Porque pienso que la resistencia feminista comienza en el cuerpo, ¿no? Porque es este cuerpo el que evidencia, pone de manifiesto varias emociones, sentires y asimismo el cuerpo es un lugar de autoconciencia, de resistencia y de resignificación también. Cuando las feministas decimos que ponemos el cuerpo, hablamos de nuestro cuerpo con todas sus experiencias, hablamos con sus subjetividades, ¿no? Y también con la capacidad de agencia que tenemos, ¿no? Nosotras, nuestros cuerpos femeninos o cuerpos feminizados. Y además son cuerpos que tienen memoria, que tienen historia, y es una historia además
que conecta con la historia colectiva, ¿no? Es decir, como pensar en la historia también como una extensión de nuestro cuerpo, porque nos conecta con un amplio territorio de luchas que le dan sentido y le dan potencia a nuestra práctica política feminista. Entonces pensaba también como en este poner el cuerpo como esta posibilidad de tejer los lazos de los que hablábamos al inicio, entre un cuerpo individual, pero también con un cuerpo colectivo político, ¿no? Entonces yo creo que poner el cuerpo no solo es estar presente, es como algo más profundo, ¿no? Eh, no es estar únicamente en tal o cual acción o performance, creo que es ponernos enteras allí, ¿no? Y asumiendo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, y poner todo eso frente al mundo, que es lo que decía antes Lisette, justo como decir, como yo soy feminista, soy desobediente, soy esto, y lo pongo y me planto y me paro, o en la calle, o en el espacio público, pero también en los espacios privados, ¿no? Y pienso que los cuerpos son nuestra única certeza, o sea, los cuerpos son lo que poseemos, son nuestros, ¿no? Y cuando decimos mi cuerpo, mis reglas, o cuando decimos mi cuerpo, mi decisión, o ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, estamos hablando de los cuerpos, de estos cuerpos con historia, ¿no? Y pienso también en la coyuntura de la represión en Colombia, a propósito de esto, y que también allá las mujeres están diciendo, como en muchos otros momentos de la historia, que nuestros cuerpos no son botines de guerra. Y es inevitable también pensar como en esto que hablamos también las feministas del acuerpar, ¿no? Este acuerpar que Lorena Cabnal dice justo, ¿no? Sobre el acuerpamiento, nos dirá que es como una acción personal, pero también es una acción colectiva. Entonces, estos cuerpos, nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que vivimos nosotras, pero también las injusticias y la violencia que viven otros cuerpos. Entonces, este acuerpamiento o acuerpar implica alimentarnos de una energía política para resistir y actuar ante estas opresiones múltiples, patriarcales, colonialistas, racistas, clasistas, neoliberales por las que atravesamos. Entonces nos acompañamos, resistimos y nos proveemos de energía las unas a las otras también. Pienso que poner el cuerpo es inevitablemente, hay que pensarlo también en colectivo, como que no ponemos el cuerpo solas. Y pienso también como cómo estamos poniendo nuestros cuerpos en esta época de pandemia y todo el trabajo de cuidados y el trabajo eh, reproductivo que ha recaído principalmente en las mujeres, ¿no? Y reflexionábamos con unas compañeras hace unas semanas y decíamos justo esto que no cuidamos solas, ¿no? Y pienso que se relaciona un montón con esto. No cuidamos solas porque siempre estamos acompañadas de otras y otras nos cuidan y hay como todo este trabajo allí. Entonces creo que sí, si bien poner el cuerpo, sí, en la calle, por supuesto, pero también en los espacios privados, ¿no? Muchas gracias. Creo que tocaron temas sumamente fundamentales. De hecho, es una pregunta que siempre la tengo en mi mente y está resonando en cada una de las prácticas que hago, ya sean artísticas o ya sea desde donde estoy, desde donde existo. Justo me acordaba del paro que la José mencionó y claro, creo que una forma de generar como este tejido que hablaba la Viole o esto de sostenernos entre todas y todas y todes, es eso, ¿no? Como en el paro salíamos con los pañuelos verdes y vos sabías que si te gaseaban y si no podías ver nada o estabas así súper desorientada, si tus compañeros y compañeras salieron corriendo, si encontrabas un pañuelo verde sabías que ibas a estar segura o sabías que no te iba a pasar algo, ¿no? Que ibas a tener a alguien que te fume en los ojos o que te rocíe leche y tal. Creo que es esos espacios que también a la final se genera una política de cuidado, ¿no? A partir de esas demandas, si quieren, coyunturales que nos van pasando y nos van atravesando a todas y todes. Creo que también es súper importante generar como estas propuestas, ¿no? Creo que para construir una revolución o para construir un cambio radical siempre se necesitan propuestas radicales, pero también necesitamos posturas radicales dentro de cada uno de los espacios en los que estamos. Y creo que eso también es parte de la responsabilidad colectiva que tenemos y que nos asumimos también desde el feminismo.
Yo quisiera preguntarles ahora cuál ha sido o cuáles han sido los procesos creativos que ustedes han manejado o que están manejando actualmente, que han estado vinculados al feminismo y por qué. ¿Por qué específicamente ese proceso? Porque no todos los tocamos de la misma forma o a veces hay como algo que nos tocó o algo que nos atravesó y decimos de esto quiero hablar. Cualquiera. A ver, para mí es una pregunta, ¿cómo te diría? Más complicada de lo que parece, porque yo parto de la raíz de que, o sea, como artista, como mujer, ya me atraviesa el feminismo. O sea, ya me habita por todas partes. Y no solamente el feminismo, o sea, me habitan todas las ideas, todas las ideologías con las que concuerdo, todas las posturas políticas, todas las posturas filosóficas, las posturas espirituales, todo lo que me atraviesa de acuerdo a mi formación, de acuerdo a lo que he leído, de acuerdo a lo que he visto, a lo que he aprendido, etcétera, etcétera, me atraviesa. Entonces yo partiendo desde ese lugar, puedo decir que todo lo que hago tiene que ver con el feminismo también. O sea, sería como decir, no solo es mi trabajo feminista, sino que es feminista también. Entonces, obviamente, todas las obras que he hecho a lo largo de mi vida, obras de teatro, siempre han tenido como eh, una crítica, ¿no? A las relaciones de poder, una crítica como a la forma de a las distintas formas de violencia que hemos vivido las mujeres, que he vivido yo misma, hablando como mucho de mis temas personales. El encuentro Alas de Luna es un encuentro de mujeres, es un encuentro donde muchas de las artistas que vienen eh, son como mujeres militantes, feministas, y si no se asumen como feministas, hacen un trabajo de empoderamiento desde otros lugares. Entonces también como que está súper atravesado Alas de Luna por eso, ¿no? Por mi forma de percibir el mundo, porque ya me pertenece. Yo no veo como el feminismo algo aparte de mí, sino que ya lo he incorporado y lo manejo a mi modo, porque así como siento que hay formas de feminismo en la colectividad, creo que cada una también vive su feminismo a su manera. Pese a que por supuesto nos identificamos con distintas corrientes, pero ya la primera semillita la habita a la forma de vida que tiene cada una de acuerdo a su contexto. Eh, por eso hablamos también de los feminismos comunitarios, que me gusta mucho como estas mujeres del campo, ¿no? Que tal vez es difícil con ellas hablar de aborto, pero que en otras formas de relacionarse con las mujeres están llevando empoderamiento, están como hablando de nuevas formas de economía para que las mujeres también logren independencia económica, que muchas veces en los sectores rurales eso es lo más complicado para que salgan de círculos de violencia. Así que, o sea, todo lo que a mí me compone realmente siento que está atravesado sí o sí por el feminismo y actualmente, y también en las otras cosas que hasta las hago medio que por hobby, porque mi trabajo más serio siempre ha estado enfocado al teatro y a la gestión cultural, pero obviamente hago otras cosas que no sé si decir que no son serias, pero sí puedo decir que son como experimentaciones y que son mi proyecto musical y que son mis videos amateur, donde también siento que están atravesados por una parte del feminismo, porque están compuestos por todo lo que me integra. Entonces, no sé si se me entiende lo que quiero tratar de decir, pero en general para mí está atravesado completamente el feminismo en mi vida. Me compone, o sea, forma parte de mí también. Entonces eso. Manejamos el mismo orden, ya está bien. Sí. Pues bueno, a mí igual hay como algo que siempre es divertido, me invitan siempre a eventos del tema feminista y lo que yo hago es como hablar de que a veces puede existir como una especie de estigma de que toda mujer es feminista y no necesariamente
ese enunciamiento significa una postura, sin hablar de estigmas sobre radicalidad y demás. Y eso es lo que hablaba contigo, Prisi, cuando me invitabas, ¿no? Entonces yo siempre enuncio que yo no me planteo desde una lucha feminista, y eso no quiere decir que cuando uno no se enuncia como una feminista o un feminista, no tenga una postura tan ética, tan actual, tan coyuntural como la que se muestra ahora, y que más bien mis procesos de deriva que me han permitido mi producción artística, la de gestión cultural, tanto como la docencia, de trabajar en instituciones públicas o los proyectos comunitarios de trabajar en barrios vulnerables, por ejemplo, que han sido como el énfasis más fuerte de mi trabajo, me ha permitido realmente tener una empatía de una sociedad civil mixta, en donde he logrado comprender que a veces para llegar a un fin toca apoyar o llegar a otro punto de la minga, y yo me enuncio más bien desde el habitar las nuevas masculinidades, ¿no? Como un proceso de cuidado también que abarca muchísimo el tema del feminismo, eh, para poder aportar desde ese desdivinizar, ¿no? La figura masculina y entender cómo los niños, cómo los jóvenes aprenden también su desarrollo, perdón, con mi perrita, de la masculinidad, y que también esas nuevas formas de entender la masculinidad es otra forma de meter el hombro al feminismo, ¿no? Desde otras aristas de lucha y desde otros discursos de la práctica artística. Y desde la gestión pública y la docencia ya más amplia en la universidad, estas nuevas masculinidades también han sido una forma de asistir en desaprender aquello que ni siquiera hablar de las nuevas masculinidades le compete solo a los cuerpos masculinos, ¿no? Sino también es como empezar a romper con esas formas de crianza que se le dan. Yo por lo general he crecido por figuras masculinas. Mi vida ha habitado la figura masculina en absolutamente todos los grupos de trabajo, el hogar y demás. Y también a veces es comprender eso, ¿no? Se habla muchísimo de estas formas de feminismo también, del feminismo científico, del feminismo mucho más cognitivo, de feminismos mucho más radicales, de feminismos mucho más empáticos. Y más bien yo creo que las nuevas masculinidades en mi proceso de creación me han permitido crear conexiones en donde el tono radica muchísimo en la diferencia del discurso, que no es lo mismo decir que no estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo, ¿no? Y eso infiere un montón de estrategias y herramientas alrededor de la creatividad, y entendiendo que la creatividad no es solo el ejercicio de crear productos artísticos, sino de buscar también soluciones o alternativas para llegar a un fin. Entonces yo creo que más bien este proceso del cual tú hablas han sido como las derivas, ¿no? Siempre poder ejercer la posibilidad de ponerte en los pies de la otra persona. Por ahí yo creo que va un poco más mi postura de meter el hombro con la lucha feminista. Coincido mucho con lo que decía Lizeth antes y el tema de que ella dice como que el feminismo me constituye, ¿no? Y yo pienso que a mí también. Es como, bueno, mis principales procesos creativos tienen que ver con la ilustración, con el diseño, con el dibujo, la pintura, em, pero yo soy ante todo feminista. Entonces yo digo, yo soy feminista y entonces es inevitable que eso se refleje en todas las actividades que hago, ¿no? Entonces soy comunicadora social también y desde allí busco generar o crear contenidos, productos, etcétera, que tengan esta conciencia feminista, ¿no? Entonces, sí, yo sí considero que pinto desde esta apuesta política y hago radio también y escribo desde allí y hablo y me enuncio y me relaciono con las personas. Es como para mí, a mí se me hace inevitable como divorciar lo uno de lo otro, ¿no? Em, yo creo que como todas las personas, mis experiencias están determinadas por mi género, ¿no? Y con todo lo que implica eso,
¿no? Por un lado, como el tema de las violencias machistas, el acoso, la invisibilización de mi palabra como sujeta creadora, de mis obras como artista. Entonces, para mí el feminismo es como este, más que sí, por supuesto, una corriente filosófica, política, una postura, pero es como una forma, una empatía común con otras que me abraza y que intento reflexionar y hacer como una autocrítica desde allí también a todo lo que se nos ha dicho que es la norma, ¿no? Lo que está dado, lo que nos dijeron, que así es como tiene que ser la vida. Entonces, esta empatía no solo con las amigas y compañeras, ¿no? También con las que no son amigas. Y esto parte de comprender que si vivimos esta opresión de género compartida, hay experiencias que nos sitúan en estos lugares de subordinación, pero que también tenemos el poder de transformar, ¿no? Y justamente de esto que hablaba antes, como este acuerparnos, de indignarnos juntas, de acompañarnos, de tejer estos lazos de solidaridad, de cuidados, de afecto. Eh, pero para mí es importante situarme y posicionarme como feminista. Creo que allí también hay un trabajo, ¿no? Un trabajo subjetivo, un trabajo personal. Y claro, por supuesto que no es una obligación que todas las mujeres o todas las defensoras de los derechos humanos o todas quienes trabajamos en causas sociales nos digamos feministas, ¿no? Es como un proceso y una decisión personal, ¿no? Sí, me parece que esto, y pensaba justo esto de las nuevas masculinidades que hablaba antes María José, y claro, o sea, me parece que es como también muy válido, así como este trabajo, eh, pensando también que las nuevas masculinidades fueron originadas desde los estudios de género y desde los estudios feministas, ¿no? Entonces allí hay como un diálogo, también no están divorciadas. Em, pero para mí, como artista feminista, me posiciono así porque parto desde cuestionar todo el arte masculino patriarcal, ¿no? Y de interpelar esta noción también de arte universal y de formas de conocimiento validadas en este sistema y también de la idea del artista como genio creador que nos han vendido durante muchísimo tiempo y esta invisibilidad histórica de nosotras las mujeres como creadoras. Entonces, las ilustradoras feministas ponemos el cuerpo desde allí también, ¿no? Desde la experiencia y esto que decía antes del cuerpo como un lugar de opresión, obviamente, porque es inevitable, estamos construidas así genéricamente, pero también de resistencia. Y entonces creo que me enuncio así como artista feminista en un intento también de valorar este poder de contar nuestras propias historias en lugar de asumir todas estas voces legitimadas de una historia oficial, ¿no? Y me parece importante desafiar, de hecho, desafiar a esa voz única, que es la voz autorizada y una voz autoritaria, que durante mucho tiempo mantuvo a las mujeres creadoras en la penumbra, y no solo en este campo del arte, en todos los campos, ¿no? En el campo de la ciencia, en el del deporte, de la política, de la economía, y bueno, todos los demás. Entonces, por eso yo creo que es importante, o para mí así es importante, llamarme y nombrarme feminista. Ahora siento que ya no incomoda tanto, ¿no? Antes, hace algunos años, incomodaba que te llames feminista y allí ya había como un cuestionamiento y suscitaba unas reflexiones que me parecen un punto de partida importante. Muchas gracias. Eh, bueno, cada vez se pone más interesante esto. La verdad no quisiera que termine. Ustedes hablaban mucho de la deconstrucción y creo que la deconstrucción también como permanente aplica también dentro de los procesos creativos que cada una o cada une desarrolla dentro de sus espacios. También es desde esta práctica deconstructiva de cómo nos denunciamos ante los distintos espacios o cómo generamos estas posturas de las cuales ustedes hablaban dentro de los dos espacios, ¿no? Como generar estas posturas que cada una a la final debe defenderla porque son suyas y porque se hace cargo de ellas. Creo que la lucha o nombrarnos como desde la lucha feminista o nombrar también como un espacio de enunciación de las masculinidades es también pelearla, ¿no? Es como una lucha constante también para que la gente te escuche y además tomar el arte o tomar los procesos creativos como ese espacio de hablar o ese espacio de práctica política social en la cual nosotros tenemos un peso súper importante y yo creo que como artistas, como gestoras, como creadoras debemos
trabajarla también. Creo que es una responsabilidad súper grande desde el quehacer artístico y desde los trabajadores y trabajadoras de la cultura o de las culturas que debemos hacernos cargo, porque no es como solo creo y ya, o creo por crear, o creo porque por ahí existió como algún hecho de inspiración, sino que cada uno de los objetos o cada una de las como de las puestas en escena también llegan a ser políticas, entonces necesitan un trasfondo sumamente político que creo que es súper importante. El otro día leía un poco sobre Ana Mendieta, que es una de las figuras súper importantes dentro del feminismo y desde el activismo también, ¿no? Era una artista bastante reconocida y que ella también colocaba el cuerpo en cada una de sus presentaciones y de sus creaciones. Sí, entonces a mí me parecía como súper importante porque abarcaba también un montón de diversidades también y un montón de sentires. Y a partir de eso ella lo aplicaba con toda la responsabilidad desde su cuerpo. Ahora quiero hacerles un pequeño juego de dinámica. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a decir 3 palabras y ustedes van a responder con la primera palabra que se les cruce, ¿ya? Por ejemplo, yo digo árbol y alguien me responde así como hoja, ¿ya? Pero vamos a ir en orden. Entonces, Liz, porque ya fuiste primero. A ver, Liz. Además que me gusta mucho ese juego. Liz. A ver, Liz. Violencia de género. Resistencia. Derechos. Paz. Gestión. Pasión. Gracias. José. A ver, A ver. Economía naranja. sustento, Políticas culturales. interpelar, Equidad. derecho, Gracias, José. Viole. Igualdad. Justicia, Paridad. derechos, Creatividad. vida. Listo, muchas gracias. Creo que ahí se enlazaron un montón de palabras similares también, que es muy importante. Bueno, en este siguiente momento vamos a seguir con nuestra tercera pregunta. Yo te quería decir 3 palabras a ti, Pris. A ver. Aprovechando. Ahora que tú también no solo seas la moderadora, sino también seas jugadora. A ver. A ver, de una. Cuenca. Curuchupa. Reggaetón. Perreo. Orgasmos. Tabú. Yeah, muy bien. Gracias, señorita. Muchas gracias a ti, Liz. Bueno, ahora quiero preguntarles algo que igual me mueve, pero que igual está como muy conectado con lo que ya habíamos hablado un poco, y es cómo ha sido transitar el feminismo en la piel. La piel entendiendo como el órgano más grande del cuerpo, obviamente, que es este órgano que nos protege también, ¿no? Es un órgano también receptor del frío, del calor, del tacto, entonces es como un órgano súper importante, pero que además ha sido el que está más expuesto, si quieren, ante la vida. ¿Cómo vinculamos este sentir tan claro desde la piel con una postura política y social enmarcada al movimiento feminista? ¿Cuál ha sido su transitar como consciente o en qué momento de su vida sintieron como una clara articulación de decir como aquí está, así como este espacio me está conectando? Cuente. A ver, vamos en el orden que estábamos. No. Ahí va. Estamos haciendo un poquito de bulla al lado. Espero que no se escuche mucho.
¿Cuándo fue el momento en el que sentí que hubo esa conexión como de mi trabajo ya desde la piel con el movimiento feminista, verdad? Entendí bien la pregunta. ¿Pris? Sí, 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 justamente eso. ¿Cómo ha Ya. sido transitar? ¿Cómo ha sido transitar? Ha sido... Ay, es una pregunta súper amplia. A ver, desde el arte y desde la gestión para mí ha sido una escuela de vida, como que todo este proceso, ¿no? Yo, de hecho, llegué al feminismo, todo ha sido una cadena, ha sido como, a mi vida ha ido llegando la información que he necesitado profundizar y que hasta el día de hoy como que no es que agarro una, paso y sigue otra, sino que viene como una bola de nieve, ¿no? Entonces, yo llegué al feminismo a través del teatro. El teatro fue lo primero que llega a mi vida, desde donde me empieza a cuestionarlo todo. Yo era una chica curuchupa, de un hogar curuchupa, de un papá milico. Entonces, como no es que tenía para nada una noción de justicia social, más bien mi familia es súper conservadora y nada que ver. Entonces, algo dentro de mí, recuerdo desde pequeña, desde muy niña, como que no me gustaba encajar con la sociedad que me planteaban, como con las reglas que ponían en la casa, no me gustaba como la forma en que ya se escuchaba, porque toda la vida, ¿no? Se escucha que algunos hombres pegaban a las mujeres o que, por ejemplo, esto del aborto, siempre me parecía algo tan lógico, decía como, si una mujer no quiere tener un hijo, ¿por qué se le va a obligar? Entonces siempre como que lo sentía, no sé ni de dónde, porque les digo, mi hogar súper machista y conservador. Pero cuando conozco el teatro se me empieza a abrir la cabeza, porque a través del arte empiezo a leer otra cosa, que no sean solo los libros de Cuauhtémoc Sánchez y la Biblia, que eran los que te daban en los colegios católicos como el mío, de monjas. Entonces ya dejé de leer Juventud en Éxtasis y empecé a leer García Márquez, empecé a leer como otras realidades, ¿no? A través de la poesía y de la literatura, y eso me empieza a abrir la cabeza mucho. Y luego conozco a gente que está en procesos sociales y me siento muy conectada con eso, siento que hay algo de verdad lo que veo ahí, ¿no? Y luego después del teatro llega el feminismo, que entonces digo, eso era lo que yo siempre sentía, no sabía que así se llamaba, no había encontrado el nombre, nadie me había hablado nunca jamás de eso, ni en mi colegio, ni en mi casa, ni en nada, ni en la tele, entonces, y mucho menos en el internet, que en mi tiempo ni había. Así que conecto mucho con el feminismo como desde mis 21 años, ya son 10 años, claro, tengo 31, y a raíz de eso se han ido desencadenando como muchas cosas más que hacen que yo ahora sienta que estoy en un constante aprender y desaprender. Siento que aprendo algo y que luego veo otra cosa, desaprendo y en mis propias prácticas lo voy experimentando. Entonces, eso se refleja totalmente en el tipo de arte o en el tipo de gestión cultural que hago. Siento que como está muy de la mano con esta sed de aprendizaje que tengo, esta sed de cuestionamiento que tengo, porque también como feminista que me asumo, también cuestiono el feminismo y también cuestiono mi forma de ser, de llevar el feminismo. Entonces, como también haber empezado a trabajar ya más desde mi parte como personal, haber empezado también a entender la importancia del camino hacia adentro, del desarrollo personal, como de entender como muchas heridas que habitaban en mí, como sanar, esta palabra que ya creo que dije al inicio, pero en verdad es que me resuena muchísimo y creo que ha sido clave en mi vida desde ahora, para que me dé la posibilidad de mirar desde otro lugar ahora el feminismo. Entonces, sanar ha sido como la clave para que ahora mi arte y lo que sigo haciendo o los procesos culturales que llevo a cabo estén atravesados como también por esto, ¿no? Por todo lo que me compone, pero por este proceso de sanación que yo siento que no es un tema de hoy a mañana, o sea, creo que es un proceso de toda la vida y que por supuesto a través de esta sanación, de estos procesos de sanar, también voy sanando a mis abuelas, a mis ancestras y a las que vendrán,
que no sé si sean de mis hijas porque no quiero ser mamá, pero de pronto en mis sobrinas, de las generaciones que vienen. Entonces, como ahora está vinculado mucho para mí, desde esos dos lugares, ¿no? Desde el feminismo como una postura política y desde la sanación y el trabajo del camino hacia adentro como una decisión personal por la coherencia y por la consecuencia de que lo que digo, lo que hago y lo que pienso sean lo más honestos posible y estén más relacionados auténticamente entre sí. Eso. Bueno, para mí transitar el feminismo en la piel ha tenido como muchas etapas. Inicialmente yo creo que fue romper con el ideal, la construcción de las cuales todas las compañeras han hablado de la feminidad, de cómo nos enseñaron que se debía ser mujer. Y inicialmente fue doloroso poder utilizar estas nociones del feminismo, de las luchas de género, que más allá de todo el feminismo, el gran logro que es innegable, que la historia no va a poder nunca borrar, es que el feminismo interpela y ha logrado crear construcciones alrededor del biopoder que han logrado beneficiar a un montón de otras luchas alrededor del cuerpo y el control del Estado en sus diferentes formas. Inicialmente yo creo que me habitó en el romper con la construcción normal de lo que la academia enseñaba que era el arte. Por eso empecé a utilizar mi cuerpo, porque era lo único que no me podían quitar. Porque yo venía de un hogar adventista, era con lo que más podía transgredir. Y era finalmente lo único que me iba a acompañar, nadie me iba a quitar, mi cuerpo es solo mío, ¿no? Y eso se volvió semióticamente un cuerpo de catarsis. Me exploté en todos los usos, un poco de lo que hablaría la Julia Kristeva, de lo abyecto y la abyección. Luego creo que tuvo un montón de maduraciones distintas, que es normal con el cuerpo, porque cuando uno utiliza esta herramienta de laboratorio que es tan cambiante, es un cuerpo vivo, ¿no? Como tal. Y las cosas y los transitares y las vidas que vas viviendo, vale la redundancia, en el madurar como un ser humano, me permitió encontrarme, he planteado siempre como el trabajo de la disidencia, de los sectores periféricos, en el sentido de estos grupos sociales que no encasillan con aquellos estipulados económicos, de convocatorias, de asignaciones presupuestarias, que no calzan en los indicadores de política pública, esos grupos que se ven como gasto y no como inversión para el Estado. Entonces me encontré con grupos sexuales distintos, he trabajado en la cárcel, he trabajado con compañeras sexuales, con trans, con las maricas, con todos esos grupos que me han permitido entender este feminismo que uno habita, ¿no? Y que también desde la forma, yo he aprendido que realmente la mejor forma de crear y poder ejercer cualquier discurso es escuchar y ver. Entonces, aprender desde el otro, ¿no? Yo creo que el ejercicio más interesante ha sido el volcar, intentar vivir en la piel del otro, de la otra, del otro, para poder entender que a veces uno emite criterios, sobre todo en el campo de la actividad, sesgados desde un campo privilegiado, desde una mirada única, ¿no? Eso como puntos. Yo creo que todos estos grupos más conflictivos son los que han colocado el biopoder sobre la mesa y el feminismo ha sabido liderar y sostenerse y resistir por mucho más tiempo histórico en esta lucha de derechos. Eso ha sido ese proceso de habitar. Estaba haciendo como memoria, intentando conectar estas cuestiones de la infancia que hablaba la Liz, y yo creo que he sido bastante afortunada de cierto modo porque en mi casa siempre hubo como un pensamiento crítico, ¿no? Mi familia es militante de izquierda. Tengo mis primeros recuerdos son haciendo engrudo así para hacer paysap. Bueno, ahí no sabía que se llamaba paysap.
para ir a pegar carteles, así como porque mi familia siempre ha estado involucrada en política y en política electoral y en militancia y en activismo, pero siempre como de la izquierda. Entonces yo crecí en ese ambiente con poca religiosidad, ¿sí? Y creo que eso despertó desde muy temprano como este pensamiento crítico y esta curiosidad, ¿no? Por transformar las cosas, ¿no? Y no sé si eso digo, tal vez no sé si es una suerte o no, así, porque como que desde muy joven ya empecé a militar en espacios de teatro también, de escritura, me gustaba en una época mucho escribir poesía, y, pero aún no era feminista o no encontraba, no llegaba el feminismo a mi vida, pero sí era militante, ¿no? Y en el feminismo encontré muchas respuestas que en la izquierda no. Porque claro, el compañero también te acosa, ¿no? También el compañero te incomoda, su mirada también te molesta, también existen unas relaciones de poder súper marcadas, ¿no? Ahora lo sé, lo tengo clarísimo, pero en ese entonces pensaba que no sabía que me incomodaba. Entonces el feminismo llegará también a mi vida a dar como un montón de respuestas y tranquilidades, ¿no? Como decir, como no, hay hay que obedecer a esta sensación de incomodidad, hay que escucharnos, hay que escuchar y confiar en la sabiduría que tiene una también, en cómo te sientes, ¿no? Cómo te incomodas en los espacios, etcétera, ¿no? Así que eso, para mí ha sido como muy bonito este transitar y claro, ¿no? Lo que han dicho las compañeras, no es que es un feminismo, ni es que todas las feministas somos iguales y vamos de la mano por un campo de rosas, no es y no tendría por qué serlo, ¿no? Me parece que también hay mucho poder en disentir y en hacer autocrítica y en la diferencia justo está como esta forma de transformar, como de vernos como seres más plurales, si se quiere, ¿no? Entonces, nada, estaba pensando en esto como de mi infancia, de mi adolescencia, y bueno, cuando llega el feminismo, llega así, sí creo que sí, por la parte literaria, no sé, Anaïs Nin, empiezo a leer cosas, también, yo soy de Ibarra, ¿no? Que les había contado al inicio, y bueno, vengo a vivir a Quito como hace 13 años, creo, por ahí, y ya entonces empiezo a militar en espacios de jóvenes y bueno, ahí estaba el feminismo también, el tema del aborto y nada, como que ya me atrapa y me siento súper cómoda en este lugar, me abraza, encuentro grandes compañeras que me acogen también, ¿no? También me identificaba un montón con lo que decía la Lisa al inicio, de este cuerpo de ser esta identidad, de ser de otra provincia, de otro lugar y llegar a esta, que no es que es una ciudad enorme, pero que sí tiene como una configuración particular, ¿no? Y que hay también como unas cuestiones ahí de discriminaciones, ¿no? Entonces, pero era feminista y hacía cosas, ¿no? Entonces tenía un colectivo Rayuela y hacíamos performance y clown y hacía cosas y me movía por aquí, por allá, trabajaba en organizaciones de derechos humanos en ese entonces. Ahí aún no encontraba ese clic entre lo que mi pasión esta, que es dibujar y hacer ilustraciones y el feminismo. No había encontrado todavía esta conexión, este momento. Y estaba haciendo memoria, un ejercicio el otro día de memoria de en qué momento sucede esto. Y es en junio del 2012 justo, y es triste recordar también esto porque en esa fecha en Bogotá asesinaron a Roselvira Celi, que fue este feminicidio súper brutal en Bogotá. Entonces, cuando esto sucede, nos movilizamos para hacer un plantón frente a la Embajada de Colombia en rechazo al feminicidio y la violencia machista. Entonces, yo me encargo allí de hacer el afiche de convocatoria, ¿no? Esto en el 2012. Y hago este afiche como, claro, desde la indignación, la angustia, la tristeza, la rabia. Y claro, y luego pienso como que este es mi primer cartel ilustrado que hice, en donde juntaba de manera consciente esta práctica creativa y esta postura rabiosa feminista de querer expresar y demandar y exigir algo, ¿no? Entonces es a partir de allí que empiezo con este ejercicio, ¿no? De ilustración, que tenga como este contenido político y que me acompañe como en todos estos otros procesos creativos también. Y allí empiezo a explorar como
como estas otras experiencias, ¿no? Porque por un lado está este trabajo de acompañar a colectivas, organizaciones, pero también después este sería mi trabajo, ¿no? Porque tiempo después, trabajo remunerado. Como que decido dejar como estos trabajos de trabajar para otras personas o para otras organizaciones y empiezo con Diáspora, que es mi proyecto, en donde logro encontrar como una bastante plenitud, se puede decir. Yo sé que siempre pensar en el trabajo en sí no es gratificante, esto de que el trabajo dignifica que fue inventado por el patrón, no creo, pero sí esta manera autónoma que encuentro en donde pueda de verdad como explayar todo esto que siento, lo que pienso y además como vivir de esto, ¿no? Como que la ilustración traiga alimento a mi mesa. Eso ha sido muy, muy chévere y que no haya tenido que dejar de lado el feminismo o que haya dicho como que quizá este discurso, esta postura no es conveniente, entonces quizá hay que bajarle un poco, como que afortunadamente no me he sentido en ese lugar de hacer esto. Entonces sí, para mí es como esto que tú dices de cómo nos atraviesa en la piel, cómo es transitar el feminismo en la piel. Para mí tiene que ver mucho con esta desobediencia, ¿no? Con esta desobediencia a estos mandatos y encontré en la ilustración un lugar seguro también para poder ser la que soy ahora, pero también para devenir en otras cuando desee, para cambiar, para transformar y entender esto, que no soy una persona estática, ¿no? Que voy cambiando, me voy transformando. Pero también yo quiero mencionar aquí como que esta piel de la que tú hablas y que tiene que ver también con la historia y la memoria, eh, no es obviamente la misma, ¿no? No es la misma para todas, ¿no? Cada una tiene su contexto específico y creo que no hay que perder de vista justo como este tema de la clase, la raza, la opción sexual, la identidad de género, la situación migratoria, porque estas intersecciones nos ayudan a situarnos y a construir y también disentir desde allí con otras y otras. Qué bestia, me han abierto así como un montón de preguntas más. Creo que es súper importante reconocernos y creo que eso también creo que nos da una apertura el feminismo, como reconocer nuestras cicatrices y trabajar con ellas, no esconderlas, sino mostrarlas, amarlas, acariciarlas. Y creo que eso parte desde el aspecto físico, emocional, desde todo lo que vives, ¿no? Porque todo eso se refleja en tu cuerpo y todo eso se refleja en la piel. Creo que igual una de las cosas que ustedes han mencionado es así como la organización de la lucha feminista. Yo reconozco que la lucha feminista es como una de las luchas mucho más organizadas, que se toman los espacios, que lo pueden convocar lo más pronto y que ponen el cuerpo para distintas actividades, para performance, para toma de espacios y así. Y me parece que, por ejemplo, las masculinidades o el resto de luchas también deberían como tomar esa parte, ¿no? Del feminismo, de la lucha feminista para generar estos espacios más organizativos, porque necesitamos organización social, porque necesitamos desde ahí empezar a interpelar ante el Estado y ante la sociedad. Creo que también, y me parece que la Liz mencionaba o la José mencionaba este espacio de las artes, cómo las artes te transforman y creo que ese es un tema también de Estado, que le compete al Estado básicamente, porque el Estado lo que debería hacer es implementar dentro de las mallas, no sé si son curriculares en las escuelas y colegios, del arte como formación, porque eso te ayuda a la creatividad, al desarrollo, a la sensibilidad de cómo los y las niñas perciben el mundo. Justo estamos llegando al 1 de junio y ¿qué va a pasar el 1 de junio? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esos días que no es solo decirle feliz día al niño y a la niña, sino tienen que reconocerse sus derechos y cómo les dices a ellos que exijan sus derechos? Entonces creo que es súper importante porque a la final el arte llega a ser como este canal comunicacional, si quieren, para llegar a estos espacios de sensibilización. El otro día le escuchaba a Adriana Guzmán, feminista comunitaria, y ella decía, ¿cuál es la importancia política del cuerpo? Y bueno, y me preguntaba todo el tiempo, pero creo que de alguna forma ya la hemos respondido, porque claro, el hecho mismo de colocar el cuerpo frente a los espacios
o como decía la José, ¿no? Así como te paras en primera línea y tal, o estás en estos espacios en donde no tienes nada más que el cuerpo, pero el cuerpo a la final es el primer instrumento que poseemos para frentear, si quieren, o es nuestro primer territorio y desde ahí también podemos interpelar. Entonces, me parece que igual la pregunta de Adriana es como súper importante, pero también que nos invita a la reflexión, si quieren, desde adentro y después para poder expandir y para poder desarrollar como muchas más preguntas. Con esto quería terminar. No me parece la pregunta así como del plan Z, pero me parece una pregunta realmente importante dentro de estos espacios de construcción de más cultura. Por ejemplo, hemos estado colocando sobre la mesa el tema de género y cómo también nos atraviesa el feminismo. Y por esto quería preguntarles y ponerles un poquito en contexto, ¿no? Que históricamente, al final, las mujeres hemos luchado o hemos venido luchando por nuestros derechos, por condiciones y oportunidades igualitarias en el sistema que vivimos. Entonces, para ustedes, yo quisiera saber cuál es su postura frente a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, ya sea un gobierno barrial, local, nacional. ¿Cuál es su postura? Para mí es fundamental la participación de las mujeres, sobre todo mujeres conscientes, mujeres que tengan, que si bien es cierto, no se asuman feministas, mínimamente tengan una noción con el tema de género, porque ya que nos toca, o sea, porque son las reglas del juego, porque obviamente desde mi parte más como anarquista, podría decir ya la muerte al Estado y que no exista nada, pero en las lógicas de este mundo que nos toca vivir, de esta forma de poder, de organización formal, que son todos los gobiernos en cualquiera de sus instancias locales, nacionales, etcétera. O sea, es como preferible tener aliadas, creo yo, porque sí es verdad que todas las mujeres hemos logrado los cambios a lo largo de la historia por toda la fuerza que hemos ejercido, por la colectividad, por todo el trabajo de muchísimas. Eso es indudable, no es que llega una persona al poder y simplemente chasquea los dedos y cambia, ¿no? Es la fuerza, es la lucha. Pero puede haber también una persona que, aunque venga el Ecuador entero de mujeres a exigir algo, si no le da la gana porque no tiene nada de empatía con temas de género, simplemente diga no. Entonces ahí es cuando yo pienso que es importante tener aliadas, aliadas que tengan una mínima empatía con las luchas de las mujeres. O sea, para mí eso es innegable y para mí es necesario. Entonces celebro muchísimo cuando me entero que pasan a veces así estos pequeños milagritos, porque no es que sea tan común. Bueno, quizás ahora ha aumentado un poquito más, pero por ejemplo acá en Galápagos es casi todo lleno de hombres machistas, social cristianos, súper, y que de repente por ahí una mujer está encargada de algún departamento y que puede mover algo las fichas porque sí tiene empatía con los colectivos de Galápagos de las mujeres que estamos diciendo. Entonces ya es como una esperanza, ¿no? Así que eso. Sí, estoy muy a favor de que las mujeres también estemos en la toma de decisiones y que no solo sea de adorno, sino que seamos protagonistas. Haber tenido la experiencia de trabajar dentro de sectores de política pública y cultural, que es un poco lo que nos junta, ¿no? Es una pequeña arista del sistema de política pública. Y cuando hablamos de las mujeres, perdón, cuando hablamos del feminismo, a veces suele existir un pequeño error en hablar desde un determinismo biológico, ¿no? Empezar que muchas de las luchas del feminismo también se ejercen desde cuerpos o cuerpas que están alrededor del entendimiento del género, porque también existen, no podemos, a veces también hay este error, ¿no? Cuando la gente habla del feminismo y su falta de entendimiento con esta lucha política, creo que es la mejor forma de entenderla, se sesga, ¿no? Se entiende, digamos, desde inmediatamente la gente como que ya no quiere oír, como que algo le pica cuando oye el tema del feminismo, ¿no? Porque interpela lo que había dicho antes.
Entonces, hay que tener un poco de cuidado con este determinismo biológico, porque también no estamos muy lejos, acordémonos de octubre, acordémonos que tampoco el tema de la presencia de una mujer nos garantiza buenas tomas de decisiones. Creo que por sobre todo he tenido un sinsabor muy fuerte en vivir cerca de algunas mujeres que mal utilizan el discurso de la sororidad y el habitar un cuerpo de mujer y que no son consecuentes con muchas de sus luchas y que también desde el tema de política pública, a diferencia de lo privado o lo que sea, digamos, independiente, hay un principio básico, ¿no? Que es la democracia. Y la democracia está más allá de este tema de si es que eres de cierto sexo o género. En un principio básico, el derecho es para todas y todos y todes. Entonces, desde ahí me parece súper importante la presencia de mujeres y también no solo de mujeres desde el tema biológico, sino también desde compañeras trans que han podido movilizar muchísimas cosas sumamente interesantes porque logran habitar un grupo privilegiado del desprivilegio, entonces logran tocar sensibilidades que son luchas estadísticas fuertes para la política pública y que al hablar de política pública la estadística es sumamente importante, ¿no? Entonces los grupos de minoría son grupos que a nivel de indicadores no son grupos de atención. Entonces yo creo que estas presencias de estas nuevas feminidades también han ejercido ese poder de cambio en la política pública. Hablábamos hace unos meses atrás para el encuentro de Flaxo, en el sexto encuentro de cuidarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo, y había algo súper interesante que plantaba Moyano, la Gaby Moyano, y hablaba sobre yo soy una economista feminista, ¿no? Y ejercía que uno de los marcos para poder entender muchas de las cosas es aquella noción que tienen las mujeres del cuidado, sin esta noción de estigmatizar el cuidado como la maternidad, sino como esta noción básica de lo que se habla de la sororidad, ¿no? De la empatía con el otro, esta noción de cuidar, que va desde el cuidar a, como vos dices, fumarte en los ojos en media manifestación, como por más que no estés en acuerdo con tu compañera, no votarla ahí, no, como cuidarnos siempre, crear lazos y redes. Y esta conciencia del cuidado también nos hacía dar cuenta que ahora existen mucho más mujeres en el tema de política pública, pero no ejercen como altos cargos ni cargos muy bajos como antes, sino están en el cargo medio, como esas coordinaciones. Y eso ha producido una preocupación en base a estadísticas que se hacían sobre todo en el 2020, y es el tema que hay una feminización del trabajo. Entonces, en esta noción de que existe un cuidado, también existe, digamos, una explotación sobre la capacidad de abarcar que tiene la mujer por intentar solventarse de que estamos aquí, podemos hacer, y no aprendes a decir no y te sobrecargas y tu mochila siempre está llena. Y a eso se suman un montón de cosas que la pandemia no hizo nada más que evidenciar el claro desajuste que tienen los grupos de desarrollo como las mujeres que tuvieron que abastecer la casa, que tuvieron que ser profesoras, pero que también tenían que seguir trabajando. Eso no infiere obviamente este desarrollo de repensar las nuevas masculinidades, de que los hombres debían o sea, sobrellevar eso, pero es como muy complejo, ¿no? Yo creo que el abordarse como una feminista para el Estado infiere poder habitar esa sororidad y el discurso de ser feminista hasta las últimas consecuencias, así te cuesta el cargo. Así sea, así tengas que desistir éticamente y retirarte y no volverte partidista, sino ser verdaderamente política. Esta como una visión muy, muy amplia, Pris y compañeras. Estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que han planteado Liz y María José, porque yo creo que si bien esta paridad política en estos espacios de decisión, gobiernos, es importante, además es una lucha, ¿no? También del movimiento de mujeres y de feministas, ¿no? Tener esta representatividad política, poder tomar decisiones.
tener incidencia en la política pública de los gobiernos. Es parte de esa lucha histórica también de las feministas. Sin embargo, no creo que sea suficiente, ¿no? Y también coincido con María José en esto de que no hay que ser como esencialistas y pensar que solo por el hecho de ser una mujer ya lo va a transformar todo, ¿no? Porque recordemos que se ha habido a lo largo de la historia, igual como mujeres súper tiranas, que le hacen el juego a este poder patriarcal de dominación y de violencia también, ¿no? Contra otros y otras que están más oprimidas, digamos. Entonces me parece que es ingenuo pensar que esto, que solo el hecho de ser mujer ya implique una conciencia feminista, para nada, ¿no? Y justo este caso también estaba pensando que incluso hay mujeres que se enuncian como feministas, pensemos en María Paula Romo, feminista, dice que es feminista, de izquierda, defensora de los derechos humanos, pero cuando estuvo al frente de este ministerio en octubre, nos demostró que justo ahí radica el centro de la violencia y represión estatal, ¿no? Entonces creo que no hay que romantizar tampoco, sí hay que luchar por los espacios y por tener esta voz en esto, pero creo que hay que también ser críticos, ¿no? Críticos también a estas mujeres que no garantizan la protección de los derechos humanos de las mujeres o políticas públicas básicas, ¿no? En defensa de nuestras vidas o por la erradicación de la violencia. Yo creo también ahí me venía una reflexión pensando en esto de cómo fue tan importante para nosotras, para las mujeres, entrar en estos espacios públicos, ¿no? En el espacio público, político, en los trabajos, empezar, salir del espacio de la casa al que fuimos asignadas desde siempre. Pero pienso esto justo, como que hay esta doble carga, porque si bien se abrió el campo en el espacio público, no se hizo una redistribución del trabajo de cuidados en el espacio privado. Entonces, el trabajo de cuidados sigue estando en manos de las mismas mujeres que ahora cuidan, hacen todo lo que hacían antes, estudian, trabajan, buscan representatividad política, se esfuerzan. Es como que hay muchísima carga también sobre las mujeres y creo que eso también es importante analizarlo. Luego pienso en el feminismo en el que yo milito, en el que yo creo, este feminismo autónomo, pienso que no tiene nada que ver con esta estructura patriarcal del Estado, ¿no? Porque además el Estado es un aparato que es usado por los grupos económicos para sostener un sistema de saqueo, de acumulación de riqueza y todo esto que se ha debatido. Y que es el núcleo de la violencia patriarcal. Entonces, en tanto feminista esta que me asumo, soy antipatriarcado y soy antiestado, y es inevitable, es como no puedo ser de otra manera. Y claro, coincido con Lisette que este es el escenario que tenemos y tal, pero si puedo como expresar mi voz y decir que no creo en el Estado porque me parece que es donde se reproduce el poder de esta manera más violenta, jerárquica, patriarcal, es como representa todo lo que no creo. Yo creo que en esta parte solo voy a decir algo que a mí me mueve mucho, todo el tiempo me moviliza, y es que la lucha constante está en las calles, pero también están en estos espacios de disputa de espacios. Está también en la toma de decisiones, está en la institución y está en el sistema. No, yo sé que se logran un montón de cosas en la calle, pero también se logran un montón de cosas dentro de la institución, ¿no? Entonces es como generamos esta balanza de no me puedo alejar tampoco de la realidad social en la que estás viviendo, porque al final, dentro de un cargo público, vos debes ser garante de derechos de la ciudadanía. Entonces no te puedes alejar tampoco de ese espacio, y ahí radica la empatía que estaban hablando ustedes, ¿no? De cómo generamos la empatía y esta raíz de cuidado a partir de esos procesos, porque al final todos esos procesos políticos y de la toma de decisiones o cargos públicos generan una responsabilidad. Creo que hay algo importante, perdón, que en el tema de lo público, el feminismo no solo se aplica desde la empatía, sino también ejerce el derecho desde el altruismo.
Entonces, cuando hablamos de altruismo, vamos a muchas de las cosas que dijeron las compañeras, ¿no? Sobre todo la Viole, que habla sobre todas estas cuestiones. Al final, hombres o mujeres, a veces con esta falta de altruismo y de visión, de empatía y de entender el derecho público, terminan siendo simples seres humanos que se dejan llevar por el poder. Entonces, claro, alguien que se va al sector público es un interfaz nada más de lo que necesita la sociedad. Eso nada más. Totalmente. Yo Gracias, también José. puedo acotar una cosilla que venía pensando mientras te escuchaba, Pris. Yo creo que también tenemos que ser, como que cuestionar a este concepto que tenemos de ciudadanía, ¿no? Porque recordemos que quienes, o sea, las mujeres hace poco somos ciudadanas, o sea, recordemos a Olympe de Gouges, que fue decapitada justo por exigir la ciudadanía y los derechos para las mujeres, cuando en la Revolución Francesa se hizo todo este tema de los derechos del ciudadano y el hombre. Y que además, aunque esto parezca alejado, es algo que me parece que todavía sigue sucediendo. Yo digo como que esto de la ciudadanía también obedece a un sistema de poder y a una norma. Porque ¿qué es ser buen ciudadano y buena ciudadana? Cumplir con esto, con los mandatos, con las leyes, con los impuestos, etcétera. Eso es ser un buen ciudadano. Y quien no esté dentro de ese molde, entonces no tiene derecho a la ciudadanía. Entonces también hay como un modelo tipo de ciudadano, que por lo general es hombre, clase media, blanco, con un poder adquisitivo, no sé, esto de clase media. Y entonces pienso, ¿y toda la gente que sale de ese marco qué? No hay derechos para la mayoría y estamos viendo igual que podemos hablar de democracia y pensar que muchas cosas ya están resueltas y claro que es preferible una democracia a una dictadura, ¿no? En las dictaduras, sobre todo las mujeres, las disidencias, somos quienes más jodido la vamos a tener siempre, pero también hay que ser críticas, o sea, no podemos conformarnos y decir, bueno, estas son las reglas de juego. Sí, quizá haya que, no digo que no sea válida la participación de compañeras que están dentro del Estado, o que están dentro de ONGs o que se mueven desde sus lugares, por supuesto que sí, pero hace falta también esta otra voz que sea disidente, esta voz que esté en la calle y que critique también estas formas y estas normas de ser buen ciudadano, buena ciudadana, y que esto, como que digamos, no, ¿quién es buen ciudadano? ¿Por qué para muchísima gente los derechos no han llegado todavía? ¿Por qué hay muchísima impunidad en casos de feminicidio? ¿Por qué unos casos se resuelven y otros no? Porque todo, absolutamente todo está atravesado por la clase también, y bueno, por el género, pero también por la clase, ¿no? Entonces yo creo que allí sí tenemos que hacer una crítica y es importante, es tan legítimo esto otro, o sea, tiene que haber una voz disidente, no podemos estar todas igualitas en corriente diciendo como que sí, la ciudadanía y las nuevas ciudadanías y el Estado y las políticas públicas, por supuesto que han hecho grandes avances que han beneficiado a todas las mujeres, pero no me parece que es el único espacio de lucha y que eh, eh, justo esta feminista argentina, Verónica Gago, que habla de la potencia feminista, como que ella reivindica también estos otros lugares que son válidos. Entonces pensamos como en el tema del aborto, por ejemplo, todo lo que se ha hecho, claro que ha habido compañeras que hicieron lobby, que estuvieron y que es una lucha de un montón de tiempo, pero eso no quita la legitimidad, la importancia de los feminismos autónomos que pueden rechazar también esto y decir como yo no quiero ser parte de esta norma, de este sistema súper autoritario ni estar allí, ¿no? Y construyo otros espacios de participación política que pueden ser desde el anarcofeminismo, pero también desde el feminismo separatista, por ejemplo, que tampoco es tan bien visto. O sea, y lo que decía antes, como que en esta diversidad me parece que está la riqueza, como porque nos cuestionamos, porque disentimos, porque no vamos todas igualitas hacia un solo lugar, ¿no? Y es que creo que eso nos fortalece también, porque la diversidad también nos permite como conocer las otras voces, conocer los otros cuerpos que están hablando constantemente y que también tienen su línea de transición, ¿no? Es así como vos eras Violeta, hace un montón de tiempo, hace 5 años, eras muy distinta a lo que eres ahora, ¿no? Y es también tan importante como reconocer eso y reconocer ahora en qué espacios estamos sin olvidar tampoco lo otro y sin desmerecer también, ¿no? Todo el proceso que se ha venido llevando a cabo. También creo que es súper importante como reconocernos dentro de cada uno de los caminos que hemos tomado. Bueno, yo quería agradecerles un montón. Este espacio creo que ha sido sumamente rico, pero también es como poner en la balanza también la agenda feminista, pero no una agenda feminista que responda solo a la teoría, sino que sea aplicable
creo que dentro de las artes escénicas lo que se me ha enseñado o lo que he entendido desde las artes escénicas es que todas las ideas se movilizan y se movilizan a raíz del cuerpo, es decir, se accionan. Entonces, para mí también por eso es súper importante cómo se genera esta visión desde la calle, pero también desde estos espacios de toma de decisiones. No tenemos preguntas en el live, pero tenemos comentarios. Cuerpos que tienen memoria, Súper, Ivanita, Viole, que tenemos tratado todo el tiempo de Viole. Lo más profundo es la piel. Y un montón de corazones. Les mandamos muchísimos saludos, Paulita, Dani, Sofi, Idalia, Dani. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias a ustedes. Solo para que la gente sepa, la Liz está por Galápagos, la Viole por Quito, la José por Cuenca, yo por Cuenca, entonces también es lo rico de estos espacios, ¿no? Como ir generando estas distintas voces desde esos distintos espacios y cómo nos mueve y cómo nos transforma. Muchísimas gracias, compas. Gracias, Pris. Gracias por tan nutritiva conversación. Gracias, Viole y María José. Un gusto y pues aquí seguimos tejiéndonos, encontrándonos y dialogando. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, chicas. Qué lindo compartir.